a nuestra escuela bíblica. Alabado sea el Señor. En esta noche voy a dar por aquí, véngase por aquí a nuestro hermano Ángel García, maestro de adultos en esta congregación, para que Dios le use. Alabado Dios. Amén, alabado Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Amén. Dios nos continúe bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, Señor. Nos gozamos porque el Señor nos permite estar un día más para estudiar la palabra del Soy Señor. aleluya. Gloria a Dios, que dice que su palabra es viva y eficaz. Gloria a Dios. Y es como espada de dos filos. Gloria a Dios. Por lo tanto tenemos que estudiarla. Gloria a Dios, y atesorarla en nuestros corazones. Gracias, Señor. Vamos a pasar hoy al estudio número 26. Y este es el último de estas clases, o sea, de este expositor bíblico. Y ya pronto pues tendremos el nuevo, pero este lleva por título La fidelidad que agrada a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. La fidelidad que agrada a Dios. Cuando hablamos de fidelidad, hablamos de la verdad y la lealtad que cada uno de nosotros tenemos que tener para con Dios. Y eso es lo que envuelve la fidelidad. Gloria a Dios, son muchas cosas, pero tenemos que ser fieles en todo lo posible por agradar a Dios. Qué lindo, Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer los versos antifonalmente. Así que yo leo el primero y ustedes continúan. Dice Malaquías 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Capítulo 4:2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Estos últimos dos versículos están en el capítulo 4, pero no se habla nada, en esta clase no se habla nada de esos dos versículos, porque dice que el capítulo 4 de Malaquías no se encuentra en el hebreo, no se encuentra en el escrito hebreo, pero aparece en la Biblia, la cual nosotros usamos. Dice que el final del capítulo 3, hasta ahí termina Malaquías, pero ese capítulo consta, el 4 de 6 versículos, en los que encontramos la predicción del día del Señor y el sol de justicia que lo introduce. Es el primer versículo que encontramos una descripción muy vívida y dramática sobre el periodo de la gran tribulación. Gloria a Dios. Eso lo tocaremos al final de la clase. Alabado Dios. Gloria a Dios. Primero vamos a los objetivos de esta clase, que dice el primero, saber que Dios reprende a su pueblo y le advierte
de las consecuencias de su pecado. Saber que Dios reprende a su pueblo. ¿Y cuándo es que Dios reprende a su pueblo? Cuando hace algo que no agrada a Dios. Gloria al Señor. Y también le advierte de las consecuencias de su pecado. Número 2 dice comprender que Dios premia a quienes le sirven. Así es que nosotros, si queremos el premio, gloria a Dios, que el Señor nos tiene, pues tenemos que servirle, Alabado Dios. como dice la palabra, con temor y temblor. Y el número 3 dice servir y obedecer a Dios con fidelidad y entusiasmo. Gloria a Dios. En todo momento tenemos que servir a Dios con fidelidad, serles fieles, serles leales y servir al Señor con veracidad, en espíritu y en verdad, como dice su palabra. Gracias. Dice también con entusiasmo. Tenemos que tener entusiasmo todos los días que venimos a la casa de Dios y cuando estamos también en nuestros hogares. Tenemos que estar con ese entusiasmo de que el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros, por los cuales tenemos que darle gracias en todo momento. Gloria a Dios. Vamos al pensamiento central. Por aquí la hermana Dios no ignora la fidelidad de sus hijos que le sirven. Dios no ignora la fidelidad de los hijos que le sirven. ¿Me puede decir algo sobre eso? Dios nunca se olvida de nosotros. Siempre. Amén. Dios nunca se olvida de nosotros. Siempre Él está, como se dice, escuchándonos. Y siempre Él, como se dice, Dios nunca tarda en responder Muy bien. nuestras plegarias, nuestras súplicas, Amén. Él siempre está presto ¿para qué? para oírnos. Para escucharnos en todo momento. No importa dónde estemos, gloria a Dios, si estamos orando de rodillas o estamos en la cama, gloria a Dios, durmiendo, pero que todavía estamos despiertos. Aún no hemos dormido y estamos pensando en las cosas del Señor. El Señor nos está escuchando, gloria a Dios, todo lo que nosotros decimos y a veces lo que pensamos, gloria a Dios, porque Él conoce todos nuestros pensamientos. Gloria al Señor. Y Él no ignora, dice, la fidelidad de los hijos que le sirven. El texto abre, hermano Carlos. Entonces lo volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Esto lo tenemos en la clase, lo vamos a discutir cuando lleguemos a ese número, al Malaquías 3:18. Así es que eso está dentro de la clase bíblica de hoy. Glorioso Dios. Gloria a Dios. Los datos generales acerca del tema de hoy. La enseñanza dice que el cristianismo es un especial tesoro ante los ojos de Dios, pero sí se le obedece y se le sirve. Gloria a Dios. El cristiano es un especial tesoro ante los ojos de Dios. Nosotros somos un tesoro especial para Dios, pero si le obedecemos y le servimos como Él quiere que le sirvamos. El autor del libro de Malaquías es el profeta Malaquías, cuyo nombre significa mi mensajero. Los personajes aquí que vamos a encontrar en esta lección es del pueblo de Israel. Y la fecha, este libro de Malaquías se estima que fue escrito entre los años 450 al 400 antes de Cristo. Y el lugar en Jerusalén. Gloria a Dios. El bosquejo de estudio tiene 3 partes. La primera parte, las objeciones de Dios contra su pueblo. ¿Qué son objeciones? Son razonamientos, oposiciones, gloria a Dios, que tiene Dios contra su pueblo.
Esas son las objeciones. Santo. Dice que también tiene el número 2, las reacciones del pueblo ante Dios. Las reacciones del pueblo ante Dios. ¿Cómo responde el pueblo? Gloria a Dios, ante Dios. Siempre el pueblo quiere ser, y nosotros siempre también queremos ser que Alabado Dios. siempre queremos hacer las cosas bien, pero no todo el tiempo las hacemos bien. Por lo tanto, el Señor tiene que reprendernos en cierto momento. Gloria a Dios. Y la parte número 3, la respuesta de Dios a los que le sirven. Esto está en Malaquías 3, 17 y 18. O sea, las contestaciones de Dios a los que le sirven. Los que le sirven, dice que serán su especial tesoro, como dice tu palabra. Gloria a Dios, y serán honrados. Alabado Dios. Gloria al Señor. Por tanto, Él nos va a dar una recompensa a cada uno de nosotros según hayamos hecho. Gloria a Dios, aquí en la tierra. Dice que hay diferentes recompensas. Está la recompensa del que vela, la recompensa del obediente, la recompensa del fiel, la recompensa del perseverante y la recompensa de los que tienen convicción. Todas esas recompensas el Señor las da a cada uno de nosotros, los que le servimos. Gloria a Dios. La introducción dice que Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Fue uno de los profetas menores, el último que escribió. Gloria a Dios, en el Antiguo Testamento. Y entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo de 400 años de silencio profético. Dice que Malaquías fue contemporáneo o vivió un poco antes que Nehemías, al igual que la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento. Malaquías tuvo una recia personalidad que se evidenció en la manera como protestó contra la falsa religión, contra las injusticias sociales y la conducta pecaminosa. Fustigó severamente a los líderes religiosos de la nación, principalmente a los sacerdotes que ministraban en el templo, supuestamente en nombre de Dios y para bien espiritual de la gente. Para él, la religión de la nación en ese momento dice que era una comedia de mal gusto, por no llamarla hipocresía. Gloria a Dios, ya que esta gente que estaban sirviendo en el templo, gloria a Dios, se conducían de manera imprecisa, gloria a Dios. Dice que movido por el celo hacia las cosas de Dios, intentó llevar de nuevo la nación al Señor, recordándoles lo que era la verdadera religión, la única en la cual Dios se agrada. Necesitó de mucho valor para hacerlo a los sacerdotes el blanco principal de sus ataques, sabiendo que de acuerdo al sacerdote es el pueblo. Según era el sacerdote, así mismo era el pueblo. Y el sacerdote trabajaba bien, el pueblo seguía sus consejos y se mantenía bien delante del Señor. Alabado Pero Dios. como ellos eran los primeros que pecaban, pues el pueblo les seguía. Gloria a Dios. La situación espiritual de la ciudad de Jerusalén sencillamente era desastrosa. Cuando hablamos de desastre, queremos decir que era la peor que había. Prevalecía un evidente cinismo, o sea, un descaro. Gloria a Dios, era una desvergüenza lo que había en Jerusalén, una apatía notable hacia la palabra de Dios y una impiedad que competía con la de las naciones paganas. Estaban igualitos que las naciones aquellas que no servían a Dios, que servían a los Baales y estaban sirviendo a otros dioses. Asimismo estaba Jerusalén, que era el pueblo escogido de Dios. Gloria al Señor. Esta condición espiritual de la nación repercutió en su economía
ya que Dios no bendice ni prospera a quienes le deshonran. Cuando uno deshonra al Señor, pues el Señor también, ¿qué pasa? Nos deshonra a nosotros, por lo tanto no nos bendice. Pero si le somos fieles, dice que el Señor también es fiel para con nosotros. Como no había la opulencia que en su carnalidad ambicionaban, se quejaban contra Dios. O sea que culpaban a Dios de injusto y de no cumplir lo que le había prometido. Esta gente eran terribles. Dice que este libro de Malaquías abunda en preguntas y respuestas, que es lo más que encontramos ahí, y preguntas de parte del pueblo con las cuales pretendían justificarse, y respuestas de parte de Malaquías para probarle lo inconsistente de sus razonamientos. Gloria a Dios. Ellos pensaban, gloria al Señor, que haciendo las cosas mal, el Señor los iba a prosperar. Pero el Señor no estaba dispuesto a prosperar a un pueblo que supuestamente había visto tantas cosas hermosas que el Señor había hecho con ese pueblo, con Moisés y con toda aquella gente que lo sacó de Egipto, y tantas cosas buenas que el Señor hizo con este pueblo, y ellos todavía hacían lo que veían en otros pueblos que no eran el pueblo de Dios. Ellos hacían todas las cosas malas, y si veían algo de algún dios de aquellos de las otras ciudades, pues también ellos querían hacer lo mismo que hacían esa gente que no eran los hijos de Dios. Gloria al Señor. El desarrollo del estudio, gloria al Señor, la primera parte dice objeciones de Dios contra su pueblo. Gloria al Señor. Aquí dice que para comprender bien el libro de Malaquías hay que leerlo varias veces. Dice que la gran mayoría de la Biblia se encuentran quejas de parte de Dios cuando su pueblo le es infiel. Y las objeciones de Dios contra sus hijos indican lo mucho que ofende a Dios el pecado. Gloria a Dios. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado La Dios. primera parte, la parte A, dice por hablar palabras violentas contra Dios. Esto está en el versículo 3:13, que dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste que hemos hablado contra ti. Como se indicó en la introducción, este libro de Malaquías es todo un diálogo entre él y el pueblo. Cuando uno lee el libro, nos llama la atención la cantidad de preguntas que el pueblo hace y que el profeta contesta. Algunos comentaristas de la Biblia creen que esas preguntas son un juego literario del cual se vale el autor para comunicar su mensaje. De ser así, el contenido del libro fue elaborado en la privacidad del autor sin mucho contacto con el pueblo. Pero no creemos que eso haya sucedido así. Es más probable que Malaquías vivía en constante contacto con la gente, en las calles y en las plazas y en el templo. Constantemente le decía al pueblo lo que Dios le revelaba y lo que él sentía por causa de su delicada sensibilidad profética. Gloria al Señor. Sabía muy bien lo que la gente hablaba, por lo tanto era necesario reprenderles. Dice aquí que el problema espiritual se hacía más grave porque la gente se expresaba verbalmente mal contra Dios. Una cosa es pensar o sentir algo, pero otra, mucho más seria, es exteriorizarla con términos ofensivos, como ellos usaban. El hablar violento contra Dios es un pecado muy serio por varias razones. En primer lugar, porque se le atribuye a Dios injusticias y atropellos. Gloria a Dios, los cuales provienen ¿por qué?
por el pecado y por la maldad, gloria a Dios. No es porque el Señor le atribuya o le dé a ellos atropellos e injusticias. Es que el Señor dice que lo que hagamos, lo que nosotros cosechamos es lo que sembramos. Si sembramos para bien, cosecharemos para bien. Pero si sembramos maldad, si sembramos problemas, también recibiremos problemas. Gloria a Dios. Así es que el hablar violento contra Dios, como dice ahí, es un pecado. Las personas que se dirigen a otras con términos fuertes, groseros y peyorativos, lo hacen porque creen que son víctimas de abusos. Y esto era lo que hacía el pueblo en esta ocasión. Ellos creían que Dios estaba abusando de ellos porque supuestamente ellos hacían bien. Y siempre las personas que dicen que lo hacen bien, casi siempre tienen la dudita en su vida o en su mente de que lo están haciendo mal. Por tanto, dice que lo mismo vemos en nuestros días en las iglesias. Hay gente que se disgustan con Dios en sus oraciones, usan lenguajes ásperos y altisonantes y prácticamente desafían y atacan al Señor. Hubo un predicador, por cierto problema, que renunció al pastorado, entregó sus credenciales como ministro, dice que quemó la Biblia, quemó el himnario y el expositor, y por fin fue a una cantina y se emborrachó. De esta manera le estaba expresando su protesta a Dios por ser como es. En segundo lugar, se le falta el respeto, a Dios, porque Dios es amor, pero dice la palabra también que es fuego consumidor. Todo hablar áspero es una falta de respeto. Obsérvese que ante cada objeción del Señor surge la pregunta defensiva del pueblo. ¿Qué hemos hablado contra ti? Ellos hablaban, pero después decían qué era lo que habían hablado. Estaban como contestándose ellos mismos. Así es la naturaleza de nosotros los humanos, cuando está bajo control de la gracia divina, o cuando no está, bajo el control de la gracia divina, siempre procuramos dar la impresión de que somos inocentes. O la persona niega el mal que hizo o trata de justificarlo. Y eso era lo que ellos hacían, tratando de justificarse ante Dios. Pero Dios, que lo sabe todo, sabía por qué ellos estaban siendo castigados por sus mismos errores, por su mismo pecado. El mismo rey David dice que necesitó que el profeta Natán le compusiera una parábola para aceptar sin rodeo sus pecados. Esto fue el rey David, que dice que fue el hombre que tenía el corazón que agradaba al Señor. Alabado Dios. Gloria a Dios. Sin embargo, cuando él pecó también estaba buscando justificarse. Por eso el Señor usó al profeta Natán y le dijo a él sin rodeo todos sus pecados. Gloria al Señor. Vamos a leer el verso 14. El hermano Francisco, ¿lo puede leer? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Dice que el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, le echa en cara públicamente lo que habían sido sus comentarios. La actitud del pueblo era o negar lo que habían dicho o tratar de justificarlo, o de convencerse a sí mismo de que no había nada malo en lo que habían dicho. Lo importante era saber qué pensaba Dios de lo que ellos decían y cómo se sentía al respecto. Qué saludable sería
para todos los cristianos que antes de gestar un pensamiento y emitir una opinión, nos hiciéramos la pregunta: ¿qué piensa y cómo se siente Dios de esto? Gloria a Dios. Si lo pensáramos, no cometeríamos errores. ¿Qué era lo que el pueblo había dicho? Decía el pueblo: por demás es servir a Dios. No vale la pena, ya que no vale la pena servir a Dios. Es una pérdida de tiempo. Así se razona cuando las cosas no son como uno quiere que sean. La tendencia de todo ser humano es sentirse realizado, teniendo control absoluto de todas las circunstancias y sucesos. Y si estos no ocurren, ni se encuentran como se desea, entonces sentirse incómodo. Nunca las cosas serán como uno desea, mucho menos cuando se le es infiel a Dios. En el caso de la gente en tiempos de Malaquías, el problema era que no aceptaban que era su infidelidad a Dios lo que propiciaba las calamidades que estaban viviendo. Pasaba con ellos lo que sucede con la mayoría de la gente que experimenta algo desagradable, que se hacen la pregunta: ¿por qué me está pasando a mí esto? Si esta pregunta se hiciera con honestidad, la respuesta vendría inmediatamente. Gloria a Dios. Hay un punto muy importante en las palabras: ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Uno se pregunta si realmente los que decían estas palabras guardaban debidamente la ley de Dios y se afligían sinceramente ante él. En el caso de Job encontramos que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Y sin embargo le vino tremenda prueba. Era razonable que Job se preguntara si le había valido haber vivido para agradar a Dios. La respuesta le llegó cuando Dios probó su integridad y le colmó de bendiciones. Pero puede suceder que uno crea que está guardando la ley de Dios y afligiéndose delante de él cuando en realidad no lo está haciendo. Muchos creen que son los hijos de Dios o que son hijos de Dios cuando en realidad no lo son, que son salvos, pero en realidad nunca han tenido una real experiencia de conversión con Dios. Gloria al Señor. Dice aquí una preguntita: ¿por qué es un pecado muy serio hablar mal contra Dios? Es blasfemar. ¿Por qué es un pecado muy serio hablar mal contra Dios? Es una blasfemia. Es una blasfemia porque se le atribuyen a Dios cosas que no son ciertas. Gloria a Dios, porque Dios no atropella a nadie. Si tú no buscas el atropello tú mismo, gloria a Dios, pues tienes que ser, cuando recibes el bien, tienes que darle gracias a Dios, y cuando recibes el mal también tienes que darle gracias a Dios. Es una falta de respeto. Gloria a Dios, una falta de respeto. Dice: ¿hay la posibilidad de que uno crea estar bien ante Dios sin estarlo? Carlos, ¿qué tú crees? ¿Hay posibilidad de que uno crea estar bien ante Dios y no estarlo? ¿Sí o no? ¿Qué tú crees? Es posible, hay posibilidad, porque a veces nosotros creemos que estamos muy bien, que estamos haciendo las cosas muy bien delante de Dios. Sin embargo, estamos faltos. Somos faltos, o sea, somos hipócritas, como se dice. Amén. Como decía él, que la religión que ellos llevaban era una religión hipócrita, porque no estaban sirviendo como era necesario. Era el pueblo de Dios, mas sin embargo estaban imitando, Otras cosas, copiando lo pecado. que los otros pueblos estaban haciendo. Amén. Dice: ¿cuál es el remedio para este mal? ¿Cuál es el remedio que usted tiene para cuando usted piensa que está bien sin estarlo? ¿Tener un qué? Un arrepentimiento, escudriñarlo. Tener una real experiencia con el Señor. Gloria a Dios, ese es el remedio.
Porque si usted no tiene una real experiencia con el Señor, no va a tener las bendiciones que el Señor quiere que usted tenga. Gloria al Señor. Vamos a la segunda parte, reacciones del pueblo ante Dios. Esto está en el versículo 3:15. Hermana Maricel. Decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Amén. Este versículo 15 dice que contienen todo lo opuesto de lo que el resto de la Biblia son los bienaventurados. Para los que se habían alejado de Dios, los bienaventurados, esto es, los felices y los dichosos, eran los soberbios, los impíos y los que tentaban a Dios. Para ellos, supuestamente. Precisamente lo opuesto de lo que Dios dice. Por ejemplo, en el Salmo 1 leemos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. De manera que Dios hace un contraste muy marcado entre aquel que no practica el mal y el que lo practica. Sus identidades no son intercambiables, como tampoco los resultados de su conducta ni el concepto que Dios tiene de ellos. En el Sermón de la Montaña el Señor llamó bienaventurados a los pobres de espíritu, esto es, a los humildes, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los de limpio corazón, a los misericordiosos y a los pacificadores y los que padecen persecución. Esto está en Mateo 5, del 1 al 11. Isaías también había protestado con energía precisamente contra aquellos que invertían las órdenes y los valores de Dios. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Por otro lado, llegan momentos en la vida de los verdaderos hijos de Dios cuando el silencio divino les hace pensar que son más dichosos los malos que los buenos. Hay veces que el cristiano se pregunta por qué Dios no interviene en su vida como quisiera, mientras que los que no le sirven son prosperados y viven felices. Esa fue la pregunta que se hizo Job cuando se encontraba en medio de la aflicción. Pero este no era el caso de la gente en los días de Malaquías. Los que protestaban y se quejaban y hacían las comparaciones equivocadas eran los que no vivían de acuerdo a las leyes de Dios. Una de las grandes enseñanzas que nos ofrece nuestro pasaje es que el verdadero cristiano, quien es sensible al carácter de Dios y que conoce bien su palabra, nunca envidiará a los malos. Por tanto, nosotros no podemos estar envidiando porque aquel que no le sirve a Dios tiene muchas tierras, tiene muchas casas y tiene muchas bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para qué? Para darle gracias a Dios por lo que nosotros tenemos, por lo que Dios nos ha dado. He aquí un punto que debemos enfatizar. Los que envidian a los soberbios e impíos se encontraban en un terreno sumamente peligroso, porque tenían la temeridad de decir que se puede tentar a Dios y salir ileso, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esto es, provocaron a Dios haciendo lo malo conscientemente y no les pasó nada. Dentro de las advertencias que nos da Pablo está: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. 1 Corintios 10:9. Cuidado, que quien provoca a Dios será severamente reprendido. Ahora vamos a el verso 16. Por aquí el hermano José. Verso 16. Entonces
los que temen temían a Jehová. tenían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Gloria a Dios. ¿Vieron ahí como dice ese versículo que entonces los que tenían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó? O sea que son dos palabras que parece que quieren decir lo mismo, pero no. Son dos palabras diferentes. Escuchó y oyó. A veces usted escucha, Pero no pero no oye. ¿Por no qué? prestar atención. Porque no está prestando atención, no está poniendo sus 5 sentidos en lo que le están diciendo. Así es que escuchar y oír son diferentes. Así que en este versículo 16, gloria a Dios, este versículo dice que los comentarios de los que no servían a Dios fueron hechos públicos. El relato nos da la impresión de que hubo un debate público en el cual los malos dieron sus opiniones contenidas en los versículos 14 y 15, y después se añade lo que fue la decisión de aquellos que temían a Dios. Cuando los que temían a Dios escucharon los comentarios de los malos, se reunieron para hablar entre ellos y hacer pública su posición. Salieron en defensa de Dios y de su causa. El versículo 16 contiene una serie de enseñanzas que deben ser tomadas con mucha seriedad. En primer lugar, los que temían a Dios no se dejaron arrastrar por la influencia perversa de los malos. Al contrario, le opusieron resistencia. No actuaron con indiferencia, guardando silencio a lo que decían, sino que determinaron combatirlo. Hay un refrán que dice que el que calla otorga. Cuando Josué concluyó la conquista y repartición de la tierra prometida, desafió al pueblo diciéndoles: y si no os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto está en Josué 24:15. En segundo lugar, Dios escuchó todo lo que decidieron hacer los que le temían. Así como Dios está al tanto del proceder de los malos, también lo está de la conducta de los hijos o de sus hijos. Nada pasa por desapercibido ante Dios. Muchas veces el cristiano se pregunta si Dios oye sus oraciones o si toma en cuenta sus actos buenos, su fidelidad y su servicio. La respuesta es sí. En tercer lugar, en aquella memorable ocasión se labró un acta conteniendo las decisiones de los que tenían a Dios. No fueron meros comentarios los que ellos hicieron, sino que se sesionaron con formalidad para establecer un precedente y dejar constancia para las futuras generaciones. Al escribir el libro que contenía todas sus resoluciones acordadas, daban a entender la seriedad con que estaba tratando el asunto que les ocupaba. No eran meras palabras del momento que se olvidan al día siguiente, eran determinaciones para toda la vida. En cuarto lugar, aquel libro fue escrito para beneficio de las futuras generaciones. Cuando los hijos y los hijos de sus hijos leyeran los acuerdos suscitados o suscritos en aquella histórica ocasión, serían motivados también a hacer lo mismo y servir al Señor. El cristiano debe vivir de tal manera que deje constancias evidentes de su fidelidad al Señor y que inspiren a las nuevas generaciones. Gloria a Dios. Dice que hay una razón para creer que un impío es bienaventurado. No la hay, pero ¿qué? Pero el Señor puede bendecirlo, porque dice que el sol sale para todos. Gloria a Dios.
lo mismo para buenos que para malos. Dice, ¿cuáles son los riesgos de tentar a Dios? ¿Cuáles son los riesgos? Estamos pecando, ¿por qué? Porque hablar cosas en contra de Dios, ¿estamos qué? Estamos haciendo creer que Dios no está haciendo lo que nosotros Estamos siendo más agradecidos. estamos siendo malagradecidos. Muy bien. ¿Qué enseñanza encontramos en ese verso 16? Que hay que dejar constancia evidente de servir al Señor. ¿A quiénes? A la gente que nosotros encontramos en el camino. Tenemos que hablarle de Cristo. Y a nuestros hijos. Y a nuestra futura descendencia. Y a nuestra futura generación. Muy bien. La parte 3 dice, respuesta a Dios a los que le sirven. Eso está en Malaquías, versículos 17 y 18. La esposa del hermano Francisco. Los dos leo. Sí, los dos textos. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Gloria a Dios. El versículo 17 se deriva de lo que Dios había ya hecho en tiempo de Moisés. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Gloria a Dios. Esto lo había dicho Dios de su pueblo, gloria a Dios, pero ellos siempre empezaban bien y terminaban ¿qué? Mal, porque no hacían, se olvidaban de las cosas, después que veían las cosas buenas y los milagros y las maravillas que el Señor hacía, se olvidaban de eso. Es como muchos de nosotros, que el Señor hace muchas obras y muchas cosas buenas con nosotros, y nos acordamos en ese momento, y estamos 2 o 3 días acordándonos, pero luego ¿qué pasa? Bendito Dios. Nos Aleluya. pasan 2 o 3 días más, 2 o 3 meses, y nos olvidamos, ya eso se fue al olvido, o se echó al olvido. Gloria a Dios. Aquí dice que como resultado del primer paso, gloria al Señor, Israel escogió a Jehová para que fuera su Dios, sino que Dios escogió a Israel para que fuera su pueblo. Como resultado de ese primer paso dado por Dios en la elección, Israel respondió afirmativamente a la iniciativa divina. Dice el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En segundo lugar, esa posición privilegiada estaba condicionada a la obediencia que debían darle a sus mandamientos. Leemos en Deuteronomio 26, 18, y Jehová ha declarado que hoy tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Nótese el orden de las palabras de ese versículo. Dios escoge a la nación de su propia iniciativa y entonces le presenta mandamientos para que le obedezcan. Israel no vendría a ser el pueblo escogido de Dios como consecuencia de haber guardado sus mandamientos, sino que los guardaría en un acto de amor y agradecimiento como una evidente prueba de gran privilegio que tenían. Pero la posición privilegiada del Hijo de Dios lo compromete no solo a la obediencia de sus mandamientos, sino también al servicio. En el Nuevo Testamento encontramos que Pedro utiliza estos pasajes que mencionamos en esta sección, en la sección de la lección, con 2 propósitos definidos. Crean conciencia en los cristianos de quiénes son y los estimula al servicio. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Que el cristiano es un especial tesoro ante Dios,
pero lo demuestra con dos evidencias: le obedece y le sirve en su causa. Gloria a Dios. El versículo 18 es una referencia al momento cuando todas las cosas se habrán de aclarar, como dijimos anteriormente. Gloria a Dios. Puede referirse a un momento específico durante la vida terrenal, pero de una manera particular al día cuando el Señor juzgue todas las cosas. Nuestro texto establece el hecho de que hay una diametral diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Por toda la Biblia se encuentra esta afirmación de que el mundo se divide entre aquellos que son justos y los que son malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Desde Génesis hasta Apocalipsis se indica que la raza humana consta solamente de dos grupos y que Dios no la divide entre ricos y pobres, blancos y oscuros, intelectuales e ignorantes, civilizados e incivilizados, sino entre aquellos que están a su derecha y los que están a su izquierda, entre los que son ovejas y aquellos que son machos cabríos. Gloria a Dios. Entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, entre los que irán al cielo y los que irán al infierno. Gloria a Dios. Dice: los del camino espacioso y los que entran por la puerta angosta, y los que transitan, gloria a Dios, en la luz y los que se encuentran en tinieblas, entre aquellos que viven por el Espíritu, gloria a Dios, y los que viven haciendo las obras de la carne, como dice Pablo. Pablo reitera lo dicho por Malaquías cuando escribe: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. Esto es el día de la recompensa, que es tan seguro como la luz del sol. En el Nuevo Testamento encontramos de lo que los grandes siervos de Dios ministraban, pensando no tanto en las recompensas del momento, sino en las que se darían en el día final. Pablo podía decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. De los santos y mártires del Antiguo Testamento, de los cuales habla Hebreos 11, se dice mucho de cómo vivieron pensando en el galardón que sería concedido en el día final. Abraham vivió en tiendas porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todos ellos confesaron que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra, pero anhelaban una mejor, esto es, una celestial. Otros no aceptaban rescate para ser librados de la muerte a fin de obtener mejor resurrección. Por lo tanto, el cristiano debe recordar que llegará un momento en que Dios recompensará con creces a sus hijos y vale la pena servirle. Gloria a Dios. Y los últimos dos versículos, el 4:2 y 3, que no nos dice nada aquí en la clase, digo en esta lección no dice nada de estos dos versos, porque como les dije anteriormente, este capítulo 4 que está en nuestra Biblia, Reina Valera, no se encuentra en hebreo, pero nosotros lo tenemos. Dice que este capítulo consta de 6 versículos, en los que encontramos la predicción del día del Señor y del sol de justicia que lo introduce. Aquí en Malaquías 4:2 dice: mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis, dice Malaquías 4:3, a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová, el Señor de los ejércitos. Es decir, que cuando Él venga a esta tierra a establecer su reino, los malos y los impíos serán dominados.
El Señor los quebrantará como a un vaso de alfarero. Ese es el lenguaje de las Escrituras. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, en cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Estas son las palabras del capítulo 4, 2 y 3. Gloria a Dios, que aunque aquí no dice nada, pero está ahí por algo, gloria a Dios, para que nosotros lo escudriñemos y sabemos que ese día que vendrá, que dice en el capítulo de Malaquías, porque aquí que viene un día, el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad arderán como estopa. Gloria a Dios. Esto quiere decir que ese es el día en que todos aquellos que no han servido a Dios van a tener una diferencia de aquellos que sirvieron a Dios o de aquellos que servimos al Señor. Gloria a Dios. Así es que en el resumen dice que desde Génesis hasta Apocalipsis nos motiva al alumno a la consagración, esto es, a vivir una vida santa y obediente al servicio, y entonces no se logran los objetivos del estudio si no se hace esto. No participamos de los estudios simplemente para adquirir información y de esta manera saber más. Tanto la Biblia como la teología son prácticas. La Biblia no es un libro de historias bonitas que hay que aprender por el mero prurito de la información. El contenido de la Biblia necesariamente lleva a la acción. El salmista escribió: cantad alegría a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Salmo 101, 1 y 2. No es suficiente cantar, debe ir acompañado del servicio. Bíblicamente es imposible que alguien que conoce bien a Dios, que le ama y que le honra, no le sirva. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, dice que al día siguiente el rey Darío fue al foso y dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha librado de los leones. Eso lo hizo él como una pregunta. Cuando Pablo era llevado prisionero a Roma y sobrevino la furiosa tempestad que duró muchos días, tuvo la visitación de un ángel que le dio palabra para él y para los que iban en el barco. Al día siguiente animó a todos los pasajeros y tripulantes diciéndoles: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Hechos 27, 23. Adelante, hermanos, que sí vale la pena servir a Dios. Dios les bendiga, y hasta aquí esta parte nuestro pastor con nosotros. Alabado sea Dios. Aleluya. Oh, gracias al Señor por este tiempo. Alabado sea Dios, a nuestro hermano Ángel. Bendito sea el Señor. Al principio de la introducción, el hermano Ángel habló de un periodo de tiempo que hubo entre el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Un tiempo en que ya no se escuchaba nada, no se escuchó ningún profeta hasta que llegó Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. ¿Cuánto fue el tiempo? ¿Se acuerdan? 400 años. 400 años de silencio profético. Fíjense. Pregunta, ¿por qué fue eso? Que no hubo nadie, ni un profeta. Ni un profeta. ¿Por qué fue eso? Estamos hablando de nuevo. En ese tiempo De 400 En el años, periodo- de tiempo de 400 años que no hubo nadie, ni un profeta. ¿Por qué fue? De un momento al otro, alabado sea el Señor. En este tiempo fue cuando Dios nuevamente le estaba dando una oportunidad al pueblo. Alabado Dios. Y todo lo que ya está prescrito, la preciosa palabra. La hermana Lilian, voy a contestar la pregunta, hermano, le va a dar, ella va a estar dando el informe, y entonces el informe es interno. Nos despedimos de nuestros hermanos, lo que le contesto a la pregunta, y nos vemos la próxima semana. Dios me le bendiga, amados del alma, alabado Dios.